En la siguiente clase vamos a hablar acerca de los grados. Aquí nos dicen, ¿cuál de los ángulos de la figura piensas que tiene la medida del ángulo A? Mira, aquí tienes esta figura, ¿verdad? Bueno, aquí tienes el ángulo A. El ángulo C tiene exactamente los mismos grados que el ángulo A. Estos son iguales. De igual forma, aquí tenemos el ángulo B y el ángulo D. Como puedes apreciar, la medida del ángulo B es exactamente igual que la medida del ángulo D. Para entenderlo un poquito mejor, recorten una tira de papel que mida 8 centímetros. Mira, la tira de papel va a ser como esta. Va a medir 8 centímetros de largo y 0.5 centímetros de ancho. Cuando ya la tengas, vas a marcar el centro. El centro se va a encontrar a 4 centímetros. Para llevar a cabo lo que se pide en el siguiente inciso, que es el C, vas a colocar en la imagen de la siguiente página la tira en el transportador, de tal manera que formen 4 ángulos, que sea el ángulo A, B, C y D, tal como se muestra en esta ilustración. Mira, este es tu transportador, ¿verdad? Hay algunos transportadores que solamente son de 180 grados. Hay transportadores que son de 360 grados. Es la circunferencia completita. Ahora chécate bien, mira. Aquí tenemos el ángulo A. Vamos a suponer que el ángulo A mide 30 grados. Como el ángulo C es exactamente igual, aquí vas a marcar 30 grados del ángulo C. Recuerda que una línea recta mide 180 grados. Aquí lo estamos comprobando, mira. Aquí vamos a suponer que son 30. Aquí vamos a suponer que son 90. Aquí es la mitad de 180. Si te fijas, aquí tienes 90 más 90 son 180 grados. Por ejemplo, si aquí ya tienes 30 grados, ¿cuánto te falta para 180? Aquí vas a restar 180 menos 30, son 150. Por lo tanto, el ángulo B mide 150 grados. Dicho lo anterior, vamos a contestar el inciso C. Formen el ángulo A en el siguiente transportador con las medidas indicadas en la tabla y anoten las otras medidas. Mira, aquí nos están dando esta tablita, ¿verdad? Nos dicen que el ángulo A es de 30 grados. Recuerda que una recta tiene 180 grados. Quiere decir que a 180 le vas a restar 30 grados. Si el ángulo A es de 30, el ángulo B va a ser de 150. Y ya mencionamos que el ángulo A es igual que el ángulo C. Por esa razón, el ángulo C va a ser de 30 grados. El ángulo B, que es la diferencia entre 180 y 150, va a ser igual que el ángulo D, que cada uno va a medir 150 grados. Si tú sumas 30 más 150 son 180. Y aquí tienes otros 180. Si tú sumas 180 más 180 son 360 grados, que es el total de la circunferencia. Si tú tienes 45 grados, imagínate que estás aquí, ¿verdad? Del 0 vas a marcar 45 grados. Aquí tienes 45. ¿Cuánto te falta para 180? Te faltan 135 grados. Quiere decir que de aquí hasta el 180 son 135 grados. Y sigues completando la tablita. Ya sabes que A es igual a C. Si aquí son 45, en C también le vas a poner 45. La diferencia lo vas a poner en B, 135 grados. Y B es igual a D, 135 grados. El siguiente es de 60 grados. Vas a agarrar el transportador, vas a medir 60 grados. Ya tienes 60. El segundo va a ser de 120 grados, que es desde aquí hasta aquí. Ahora vamos a llenar la tablita. Si tenemos 60 grados en A, vamos a tener 60 grados en C, 120 grados en B y en D. El siguiente es de 90 grados. A 180 le restas 90 y te queda 90. A es igual a C, 90 y 90. Y como la diferencia es de 90, aquí todos los ángulos van a ser de 90 grados. Quiere decir que vamos a tener
ángulos rectos, ¿verdad? Que es de aquí a aquí, mira. Vamos a tener los triángulos rectos, 90 grados, el siguiente es de 90 grados y los otros dos también son de 90 grados. El siguiente es de 120 grados. A 180 le restas 120 y te quedan 60. El ángulo A va a medir igual que el C, 120 y 120. Y 60 grados van a medir el B y el D. El último mide 150. A 180 le resto 150 y te quedan 30. A y C miden 150. B y D miden 30 grados. Ahora verifiquen en cada caso la suma de los 4 ángulos, que todos sean 360. Vas a tomar tu calculadora y vas a empezar a hacer las sumas. 30 más 150 más 30 más 150 es igual a 360 grados. El segundo es 45 más 135 más 135 más 45 es igual a 360. El siguiente son 60 más 120 son 180. Ya sabemos que aquí también son 180. Sumamos 180 más 180, 360. Aquí todos son de 90 grados. Multiplican 90 por 4 es igual a 360. El último son 150 más 30 son 180. Aquí se repiten. Más otros 180 son 360. Aquí sí se está cumpliendo. La suma de los 4 ángulos suman 360 grados. Inciso E. ¿Qué relación encuentran entre la medida de los siguientes ángulos? El ángulo A y el C miden lo mismo. Aquí lo podemos comprobar, mira. El ángulo A mide 30. El ángulo C mide 30. O si quieres comprobarlo con el último. El ángulo A mide 150. El ángulo C también mide 150. El B y el C. Aquí tenemos, mira, el ángulo B y el ángulo C. Cuando tú sumas el ángulo B más el ángulo C, te dan 180 grados. Si lo quieres comprobar, sacas tu calculadora o haces el cálculo mental, ¿verdad? 150 más 30 es igual a 180 grados. El ángulo A y el ángulo B suman 180 grados. Eso ya hicimos la suma. De 30 más 150 es igual a 180 grados. El ángulo B y el D miden lo mismo. Cada uno mide 150. En el segundo caso miden 135. En este cada uno mide 60, 90, 120. ¿Te fijas? Miden exactamente lo mismo. Por esa razón también te los pongo del mismo color, para que no te me vayas a confundir. A continuación vamos a revisar el punto número 2, que dice: calculen y anoten la medida de los ángulos E, F y G. Luego escriban el razonamiento que siguieron para encontrar la medida del ángulo F. Mira, aquí tenemos esta figura. Solamente nos están dando este ángulo, que son 65 grados. Recuerda que aquí tenemos una línea recta, ¿verdad? Bueno, si ya sabemos que el total de una línea recta son 180 grados, le vamos a restar los 65 grados que ya conocemos para encontrar el valor de E. Por lo tanto, E es igual a 180 menos 65. E es igual a 115 grados. Si tú sumas 65 más 115, te dan 180 grados, que es lo mismo que mide una línea recta. Ya conocemos el valor de E. Ahora recordemos, lo mismo que mide el ángulo A es lo mismo que mide el ángulo C, ¿verdad? En este caso es el ángulo F. Aquí vamos a poner que el ángulo que no tiene letra con el F son iguales. Si aquí son 65 grados, el ángulo opuesto, que es F, también mide 65 grados. Ya tenemos el valor de E. Si aquí E mide 115 grados, el ángulo opuesto es G, también mide 115 grados. Aquí lo puedes poner de la siguiente forma: E es igual a 115 grados y E es igual a G, que mide 115 grados. F es igual a 65 grados y F es lo mismo que esto que no tiene letra, que también son 65 grados. Ahora vamos con los ángulos entre paralelas.
Aquí en esta imagen, como puedes apreciar, tenemos dos líneas en color morado. Bueno, estas líneas son líneas paralelas. En medio tenemos una en color rojo, que esta es una línea transversal. Esta atraviesa las dos líneas moradas. Hagan una hipótesis. ¿Cuáles ángulos piensan que tienen la misma medida en el ángulo 1? Mira, aquí tienes el ángulo 1. Si tú recortas aquí a la mitad, lo vas a empalmar. El 1 va a quedar encima del 5. Por lo tanto, el ángulo 1 va a tener la misma medida que el ángulo 5. Y como el ángulo 3 está opuesto, mide también exactamente lo mismo. Por lo tanto, mide lo mismo el ángulo 1 con su opuesto, que es el 3. El ángulo 5 con su opuesto, que es el número 7. Y si te pregunta el maestro, bueno, ¿y los que están en el número 2, cuáles son iguales? Mira, sería el 2 con el 4. Al 2 empalmarse, quedaría aquí. Sería el 6 con el 8. Para probar su hipótesis, realicen lo siguiente. Inciso A. Tracen la figura anterior en una hoja de papel muy delgada o translúcida. Agreguen una línea punteada como se muestra. Mira, sería así como aquí. Aquí está la línea punteada. Esta línea la vas a recortar para que te quede de esta forma. Ahora sí que ya la tienes aquí. Si te fijas, esta la vas a sobreponer, ¿verdad? La imagen de arriba la vas a poner encima de la imagen de abajo. Como puedes apreciar, tienen los mismos grados el lado 1, el 5, el 3 y el 7. También tienen los mismos grados el número 2, el 4, el 6 y el 8. Inciso C. Viendo a trasluz, pongan una parte encima de la otra, de tal manera que los del ángulo 1 queden exactamente encima de los lados del ángulo 5. Inciso D. ¿Qué relación hay entre las medidas de los ángulos 1 y las del ángulo 5? Como ya lo mencionamos, los ángulos son iguales, porque vas a tomar esta imagen, la pones encima y te queda el 1 encima del 5. Inciso E. ¿Cuál es el ángulo que da encima del ángulo 2? En este caso sería el número 6. Y del número 3, ¿cuál quedaría aquí encima del número 3? Sería el 7. Y del 5, si aquí tenemos el 5, estaría igual o empatado con el 1. Si el ángulo 1 mide 50 grados, ¿cuáles otros miden lo mismo? En este caso serían el 3, el 5 y el 7. Si aquí mide 50 grados, recuerda que va a medir lo mismo aquí, 50 grados, en el 5 50 grados y en el 7 también va a medir 50 grados. Vamos con el punto número 4. Otra pareja importante de ángulos que se forma en rectas paralelas atravesadas por una transversal son los alternos. Miren, estos van a ser los ángulos alternos. Aquí nos dicen el 3 y el 5 son ángulos alternos internos. Todo lo que está aquí en medio van a ser nuestros ángulos internos. Los que están arriba y abajo van a ser los ángulos externos. Inciso A. Hay otra pareja de ángulos alternos internos. ¿Cuáles son? En este caso son el 4 y el 6. Recuerda que en la primera parte nos dicen que son el 3 y el 5, ¿verdad? 3 y 5. ¿Cuál es la otra que están internos? Son el 4 y el 6 o el 6 y el 4. ¿Cuál es la otra pareja de ángulos alternos externos? Aquí nos dicen primero que son el 1 y el 7. Nos quedarían el 2 y el 8. Haz una hipótesis y responde lo siguiente. Inciso A. ¿Cómo son entre sí las medidas de los ángulos alternos internos? Son iguales. Y las medidas de los ángulos alternos externos, esos también son iguales. En tu cuaderno, anota una manera de comprobar tu hipótesis. Mira, para comprobar puedes usar el transportador. Recuerda que la suma de los ángulos te debe de dar de 180 grados. Para entender un poquito mejor, vamos a revisar el punto número 2, que dice:
Una manera de probar que los ángulos opuestos por el vértice M y P son iguales es la siguiente. Vamos a completarla. El ángulo M y el ángulo N suman 180 grados. Mira, aquí hay una línea recta. Recuerda que en una línea recta vas a tener aquí dos ángulos, ¿verdad? Bueno, cuando sumes el ángulo M más el ángulo N, el resultado van a ser 180 grados. Por ejemplo, si aquí son 80 grados, aquí vas a tener 100 grados. Para que sean 80 más 100 son 180. El ángulo P y el ángulo N suman 180 grados. Aquí tenemos el ángulo P y el ángulo N también suman 180 grados. ¿Por qué decimos que suman 180? Porque mira, aquí tenemos una recta. Y en esta recta tenemos esta línea atravesada. Aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos otro ángulo. Entonces, el ángulo M y el P son iguales. Porque cualquiera de la suma es 180 grados con el ángulo N. Para entender un poquito mejor, chéquense el siguiente dato. M más N es igual a 180, estos dos. Ahora, P y N es igual a 180 grados. Por lo tanto, M y P son iguales. Y como dato adicional, N es igual que Q. Escriban un razonamiento para probar que los ángulos opuestos por el vértice 2 y 4 son iguales. Aquí tenemos, mira, el vértice 2 y el vértice 4. Le vamos a poner lo siguiente. La suma de los cuatro ángulos suman 360 grados. Porque esto implica toda la circunferencia del círculo. Cuando la recta vertical o la transversal corta al círculo, lo hace en dos partes iguales, dos mitades, y cada una mide 180 grados. Por lo tanto, cada pareja de ángulos adyacentes suman 180 grados. Por ejemplo, la 3 y la 2, o la 1 y la 4. O también puede ser el 3 y el 4, el 2 y el 1. Si te fijas, tienes dos líneas rectas, ¿verdad? Aquí las tienes. ¿Cuáles números tienes aquí abajo o ángulos? El 2 y el 1. Arriba tienes el 3 y el 4. Si tomas como referencia esta línea vertical, puedes sumar los ángulos 2 y 3 o 4 y 1. Aquí solamente es cuestión de jugar con los números, ¿verdad? Y con las líneas. Por lo tanto, al hacer la suma de cualquiera de estos pares, te van a dar 180 grados. En el número 4, vas a completar el siguiente razonamiento para probar que los ángulos alternos internos P y Q son iguales. Chécate lo que dice. Por ser ángulos opuestos por el vértice, el ángulo P es igual al ángulo N. Recuerda que es opuesto. El ángulo P es opuesto y es igual al ángulo N. Por ser ángulos correspondientes al ángulo Q, es igual al ángulo N. ¿Te acuerdas lo que es correspondiente? Que tú lo vas a cortar a la mitad. Recuerda que lo cortas a la mitad y lo vas a poner encima. Cuando tú cortas y pones encima, la letra Q va a quedar encima de la letra N. O la letra N encima de la letra Q. Entonces, los ángulos P y Q son iguales, porque los dos son iguales al ángulo N. Dicho de otro modo, mira, lo vamos a ver aquí. P es igual a N, Q es igual a N. Por lo tanto, P y Q son iguales. También P y Q son iguales a N. Si lo quieres ver en la gráfica, sería así. N es igual a P y P es igual a Q y Q es igual a S. Ahora vamos con la M. El ángulo M es igual al ángulo opuesto, que es O. También es igual al ángulo R, que es su correspondiente, y R es igual al ángulo T, que es el ángulo opuesto. En el número 5, escribe un razonamiento para probar que los ángulos alternos internos 3 y 5 son iguales. Vamos a ver estos, mira, el 3 y el 5. Bueno, los ángulos 3 y 2 son ángulos opuestos, por lo tanto miden lo mismo. Y los ángulos 2 y 5 son ángulos correspondientes, por lo tanto miden también lo mismo.
En conclusión, si los ángulos 2 y 3 son iguales y 5 y 2 también son iguales, el ángulo 3 y el 5 de igual manera miden exactamente lo mismo. Dicho de otra forma o mirado aquí, ¿verdad? Explicado aquí en la gráfica. Nosotros cortamos, el ángulo 7 es igual que el número 3 y el ángulo 7 es igual al 5. Por lo tanto, el 3 y el 2 también son iguales. También son iguales el 2 y el 7. Ahora vamos con este del número 1, mira. Si te preguntan por el 1, ¿cuáles son iguales? Sería el 1 con su opuesto, que es el 4, con su correspondiente, que es el número 6. Y el correspondiente del número 4 sería el número 8. Por lo tanto, los que son iguales son el 1 con su opuesto 4, con su 6 correspondiente, que es el 6, y el 6 con su opuesto, que es el número 8. En el número 6, escribe un razonamiento para probar que los ángulos alternos internos 1 y 6 son iguales. Los ángulos 1 y 8 son ángulos correspondientes, lo cual hace que midan exactamente lo mismo. Y el 8 con el 6 son ángulos opuestos, que también miden lo mismo. Por eso, si 1 y 8 son iguales, el 6 y el 8 también son iguales. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo número 6 también deben de medir exactamente lo mismo. Para terminar, vamos a hacer lo siguiente. Al cortarse dos paralelas por una transversal, forman un ángulo que es 10 grados mayor que su adyacente. Haz un diagrama que ilustre esta situación. Numera los ángulos del 1 al 8 y calcula la medida de cada uno de sus ángulos. Mira, aquí vamos a poner nuestras dos líneas paralelas, ¿verdad? Las vamos a poner así, en forma vertical. Aquí ya tenemos las dos líneas paralelas. En color verde tenemos la línea transversal. Ahora vamos a poner cuánto mide cada ángulo. Nos dicen que un ángulo mide 10 grados más que el otro. Por lo tanto, si el ángulo número 2 mide 85 grados, el ángulo número 1 va a medir 95. Porque si tú sumas 85 más 95 son 180 grados. Recuerda que una línea paralela mide 180 grados. Ahora bien, los vamos a enumerar. Este va a ser nuestro ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a poner los grados de cada ángulo. Si el 1 y el 4 son iguales, entonces va a ser 95 y 95 porque son opuestos. Ahora los correspondientes. ¿Cuál es el correspondiente del número 1? Sería el número 6. Por lo tanto, el número 6 también mide 95 grados. Y el ángulo opuesto al número 6 sería el número 8, que también mediría 95 grados. Ahora vamos con el ángulo número 2. El ángulo número 2 es opuesto al ángulo número 3. Por lo tanto, el 2 y el 3 miden 85 grados. Ahora, el ángulo correspondiente al número 2 sería el número 5. Por lo tanto, el número 5 también va a medir 85 grados. El ángulo número 7 es el opuesto al número 5. Por lo tanto, el 7 también mide 85 grados. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.